Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar. Ya son las 7 de la madrugada del 7 de junio y ya estamos en el tercer periodo y estamos terminando el tema de la derivada de funciones algebraicas, que es la base, para la comprensión del cálculo. Las fórmulas que terminamos de ver el jueves, con esas son suficientes para derivar cualquier función algebraica. La idea y la sugerencia es pues aprendérselas para cuando tengas una función saber qué hacer. Vimos que la derivada de una constante siempre es 0, que la derivada de una función con respecto a sí mismo es 1, es decir, la derivada de x es un 1. Vimos también que la derivada de una constante por una función es un producto, pero es un producto especial, es uno más pequeño que el que vimos al final casi. Una constante por una función, multiplico la constante por la derivada de la función. Luego vimos que si yo tengo una suma algebraica de funciones, es decir, una función que contenga varios términos, el proceso es sencillo, deriva cada término. Es decir, deriva la u, deriva la v y deriva a la doble. Luego vimos que si teníamos a una x elevada a cualquier exponente real, si el exponente de x era un 1, pues su derivada era un 1, pero si era x cuadrada, x cúbica, x a la 1 medio, lo que teníamos que hacer era multiplicar el exponente por la x y disminuir en 1 su exponente. Pues también dijimos que no siempre la x es la base. Hay ocasiones en que la base es otra función diferente a la x. Y hacíamos un proceso similar a este, bajo el exponente por la u y disminuyo en 1 su exponente. Sin embargo, la diferencia era que aquí tenía que derivar a la base, es decir, a la u. Luego vimos que si yo quiero derivar el producto de dos funciones, aquí es el producto de una constante por una función, por eso es más rápido, pero aquí son dos funciones, pueden ser las dos algebraicas, o como vamos a ver entre hoy y mañana, inclusive pueden ser las dos trigonométricas, o una algebraica y otra trigonométrica. Decíamos que era la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. La derivada de un cociente de funciones, es decir, de una división de funciones, era otro cociente en el denominador, el cuadrado del denominador, pero en el numerador había dos productos que se restaban. Un primer producto era el denominador por la derivada del numerador menos, ahora al revés, el numerador por la derivada del... Y eso hicimos. Entonces, y al principio decíamos que es como de las tablas, si las practicas, pues vas a tener cierta habilidad. Si no las practicas, pues por demás, si alguien cerró su cuaderno, por ejemplo, el jueves a las 9, 10 de la mañana que acabó la clase y lo abres ahorita, pues es imposible, ¿no? O sea, yo no dudo que haya una o dos personas que viendo, pues sí aprendan, ¿no? Y no haya necesidad de practicar. Pero si te cuesta trabajo y no lo practicas, pues por más que veas videos y veas videos, mientras no seas tú quien lo practique, pues es muy difícil. Con eso puede uno hacer o derivar casi cualquier función algebraica. Sin embargo, hay dos fórmulas que no hemos visto, que yo quiero compartir con ustedes, que es una fórmula exclusiva para las raíces cuadradas. Ya sé que puedo utilizar esta para una raíz cuadrada. Ya sé que, por ejemplo, si a mí me dicen
vas a derivar y igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 3. Yo sin decir nada de esta fórmula, sin escribirla, yo puedo convertirla a un exponente fraccionario y derivarla. Bajo el exponente, lo multiplico por la base, le disminuyo en uno su exponente y por la derivada de la base. Pues yo digo, si no lo has practicado y luego yo lo vuelvo a explicar, pues es muy difícil así. Si ya lo practicaste un poco y además lo vuelvo a explicar, pues todo es más sencillo. 1/2 por 2 es un entero, pues me quedaría la pura x entre x cuadrada menos 3 a la 1/2. Sin embargo, ya sé que el exponente 1/2 significa una raíz cuadrada de x cuadrada. Pues sin conocer la fórmula de la raíz cuadrada, podemos hacer eso. Sin embargo, hay una fórmula que no aparece en todos los libros, porque la mayoría lo hace así, que dice que la derivada de una raíz cuadrada es igual a la derivada del radicando es decir, la derivada de x cuadrada menos 3, que es 2x, entre 2 veces la raíz cuadrada. 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrada. Simplificando, 2 entre 2 me queda 1, me quedaría x entre x cuadrada menos 3. Ese es el resultado. Con esta fórmula es exclusivamente para la raíz cuadrada. Por si la quieren tener por ahí en su formulario. Ya está el estado en semáforo verde, según el gobierno federal. Yo pensé que algún comunicado iba a hacer la escuela sobre eso, pero no. Quiero suponer que se van a esperar a que termine el semestre para poder decir alguna noticia sobre el regreso a clases, ¿no? ¿Quién sabe? Ya casi todo el país está en semáforo verde. ¿Quién sabe si los alumnos quieran regresar al aula? Si los maestros quieran regresar, ¿verdad? Igual ya se acostumbró uno a estar así. No, ¿cuál? Bueno, aquí, dígame. Que no, le digo que no. No, No se no, quiere, no, no, quiere no van a, regresar. no. No se Yo quiere. pienso que no van a querer regresar. Inclusive ni los maestros van a querer regresar porque hasta para los maestros es bien cómodo, ¿sí? No. Pero va a haber un momento Mucho. donde, al menos al personal, pues no le van a preguntar si quiere o no. Pues es tu trabajo, ¿no? Y tienes que regresar. Pero con los alumnos sí, yo creo que va a ser más bien por invitación y yo supongo que la mayoría pues no va a querer regresar a clase. ¿Y usted quiere Tal vez regresar? no tanto por el ruido. ¿Mande? ¿Usted sí quiere regresar ¿Yo? ya? Yo sí, yo sí, o sea, es que no es lo mismo. O sea, yo sí quiero regresar por No. todo, porque tienes que salir de tu casa. Estás acostumbrado durante 25 años a ir a trabajar, ¿no? Necesitas ver la Sí. cara de los alumnos, necesitas ver a quién estás evaluando, necesitas estar ahí. Así sí es cómodo, o sea, también es cierto que es cómodo. De repente, ni siquiera tienes que vestirte formalmente, ¿no? Te pones una playera, te pones un short, o sea, estás aquí. Sí. Sí, sí tiene sus ventajas. Algún día se me atraviesa algo y es más fácil decir, ¿saben qué, jóvenes? Mañana no los puedo atender, nos vemos tal clase. O es fácil decir, ¿saben qué? Les dejo este trabajo para toda la semana y nos vemos en 8 días. O sea, pues sí es práctico, o sea, sí es cómodo pero creo que el rendimiento de ustedes no va a ser el mismo. Y Mm, que realmente cuando vayan a la universidad, pues van a padecer esta falta de conocimiento, ¿no? Porque sí. decíamos que el menor de sus problemas es acreditar. Pues yo no veo cuando hacen el examen, ni los veo, a veces los cuestiono un poco por los procesos que ponen medio increíbles, ¿no? Pero en realidad no,
no, no los veo, no los vigilo, o sea, pueden consultar su cuaderno, pueden consultar un video, pueden sus compañeros pasarles el examen. Entonces, yo en lo particular sí quiero regresar al aula. Sí va a ser incómodo con cubrebocas y todas esas medidas, ¿no? Sí. Pero ya están los estadios llenos, están las canchas de fútbol llenas, están los bares llenos, está todo lleno. Ya vas a las tiendas y nadie trae cubrebocas, en la calle nadie trae cubrebocas. Sí, yo también en el Peribán y en Los Reyes. Va uno y nada, ya casi no hay cubrebocas allá. Y solo de las escuelas están cerradas. Y hay un dato bien triste, que América Latina es la región del mundo que más clases ha perdido. En promedio, con las demás regiones en el mundo, en América Latina, no es exclusivo en México, en América Latina, van más de 100 días perdidos con respecto a otras regiones en el mundo. Hay muchas variables, ¿eh? No quiero decir que sea de una sola razón, pero sí, se me hace como exagerado ya, como que sí se debería de regresar. Pero también pienso que se va a hacer opcional y que los que quieran regresar en agosto a clases lo van a hacer y quienes no van a seguir tomando clases presenciales. Pero sí, no es lo mismo, o sea, por mucho que yo intente explicar y todo eso, no es lo mismo. Creo No yo, aprenden de lo ver si mismo. ustedes se sientan más cómodos. No, sí tienen Ahora, yo razón no sé ustedes. cuántas clases realmente tengan virtuales, así como esta. Yo no sé si les dejen por los trabajos, si haya clases, si te expliquen, si te digan, o sea, yo no lo sé. Yo puedo hablar por mi clase, pero por las demás que ustedes tienen, yo no sé si se conectan a inglés, a ecología, a física, a todos los submódulos, eso no lo sé. Solamente ustedes saben si hay días en que tengan bien ocupado de usar la computadora en línea o haya días que sea puro trabajo. Y ahora evaluar con puro trabajo no está bien, como tampoco está bien lo que yo hago con el puro examen. O sea, no está bien, pues, o sea, debe ser una combinación de los dos, pero revisar trabajos es bien desgastante. Tanto hacerlo para ustedes como para uno revisar. Pues quién sabe, esperemos esta semana a ver si dicen algo, ahora que está el semáforo verde del estado, casi todo el país. Hubo elecciones ayer, entonces no está tan fuerte la pandemia, si no ni elecciones hubiera habido. Entonces creo que debería regresarse ya poco a poco a la normalidad. Pero a ver qué dicen. Ahora, también es cierto que ninguna escuela se va a aventar la bronca de llevarlos al aula otra vez y con el riesgo que si se contagia alguien, alguna demanda o cosas así, o sea, nadie quiere asumir ese costo. Entonces sí, no es una decisión fácil. Bueno, pero vamos a esperar. De la pregunta aquí sería, bueno, profesor, pues mejor yo lo hago así. ¿Qué caso tiene que me enseñes esto? Si se puede hacer así. Hay dos razones por las cuales lo enseñamos así. La primera, y nos vamos a dar cuenta el siguiente semestre, ya sea en línea o presencial, en cálculo diferencial, aprovechen, en cálculo diferencial hay fórmulas para casi toda la función que quieran derivar. Ahí está. Aquí está lo que tienes que hacer cuando ves una función para derivar. En cálculo integral no. En cálculo integral no hay fórmula para un producto de dos funciones, ni para un cociente, ni para una raíz cuadrada. Tienes que manejarla algebraicamente para poderla integrar. Esto que yo hago del frente fraccionario en cálculo integral es básico, porque no tenemos esto. Entonces, la idea es acostumbrarte a esto para cuando llegues a quinto semestre, pues lo puedas hacer bien. Segunda, esta fórmula es muy práctica cuando tienes a la raíz sola o cuando mucho multiplicada por una constante. Cuando ya es parte de un producto la raíz cuadrada o es parte de un cociente, no es tan práctico utilizar la fórmula. Se los digo por experiencia, o sea, te tardas más. Esa es la razón, pero por lo pronto, si tú ves una raíz cuadrada que está solita, o cuando mucho multiplicada por una constante, esto es una buena opción. Por ejemplo, yo tienes que derivar 4 veces la raíz cuadrada de 2x menos 3, por ejemplo. Yo digo, bueno, es una constante que es el 4 o una función. Si yo tuviera 4x
que multiplica a 2x menos 3, tendré que utilizar esta, porque u sería 4x y v sería la raíz cuadrada de 2x menos 3. El proceso sería, pero mucho, muy extenso. Y tal vez no sería tan práctico utilizar una raíz y lo más práctico sería utilizar un exponente fraccionario. Pero como es una constante por una función, se puede resolver multiplicando la constante por la derivada de la raíz cuadrada que dice que deriva estar radicando entre 2 veces la raíz. Simplificamos y me quedaría que su derivada es 4 entre la raíz cuadrada de 2x. Ahora repetimos, ¿y qué es una derivada? Una derivada es una fórmula general que me permite a mí calcular el valor de la pendiente de una recta. Vamos a suponer que esta función es esta. Y cuando yo la derivo, encuentro una fórmula general que me va a permitir a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que toque a la función en ese punto. Es decir, aquí. ¿Cuál es el valor de la pendiente de esta recta? Cuando x vale, por ejemplo, 3, 4, 2 por 3, 6, menos 3, 3, 4 entre la raíz de 3. Ese sería el valor de la pendiente de la recta. Y si ya conozco las coordenadas de este punto, pues puedo encontrar la ecuación de esta recta. Eso estamos haciendo para no perdernos o no pensar que todo es un proceso algebraico sin sentido y que no te lleva a ningún lado. No, sí te lleva a algún lado. Una función es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. La derivada es esa herramienta que me permite a mí conocer qué pasa en cada punto de la función. Y lo va a conocer a través de la ecuación de la recta que toca la función en cada uno de sus puntos. Tan importante es saber hacer un proceso algebraico que luego se convierte en mecánico, como saber qué estás haciendo. Sí, es cierto, es una matemática abstracta, es una matemática que de repente, ah, caray, ¿eso y en qué se utiliza, no? En realidad es para entender así como ecología, así como física, o sea, en realidad no es que te hagas experto en ecología o en física, o en biología, o en bioquímica, ¿no? La idea de esas materias es entender. Oye, profe, pero a mí no me interesa entender eso. Pues tal vez sí no te interese, pero es obligación de la escuela enseñártelo, ¿no? Ya si te interesa, no te interesa, si te apropias de él o no, pues ya es cuestión como personal del alumno. Pero la escuela tiene ciertas obligaciones y una de las obligaciones es esa. Muy bien, ese sería para una raíz cuadrada. Va otra vez, nada más para apropiarnos del proceso. Vamos a suponer que dicen a ti, bueno, yo tengo f de x igual a menos 8 veces la raíz cúbica, pero la raíz cuadrada de x cúbica menos 3. Entonces, la forma en que la derivo es muy simple. Como es una constante, la constante va a multiplicar a la derivada de esta raíz cuadrada. Y la derivada de la raíz cuadrada dice, derivas radicando entre 2 veces la raíz. A las operaciones indicadas, 8 por 3, 24, entre 2, 12, menos 12x cuadrada, entre la raíz cuadrada de x cúbica, menos 3. ¿Qué sería su derivada? Me quedé impresionado de que una vez un muchacho del 426A, que por cierto nunca va a las clases de las 7, un día dijo en una clase que tenemos como a las 11 de la mañana, imagínense el día que tengamos que regresar a la escuela y entremos a las 7. Y sí, imagínate. Luego le dije, imagínate cuando tengas que ir a trabajar. Ojalá y tengas pues ya el futuro asegurado y nunca tengas que levantarte a trabajar. Hay personas que sí lo tienen así, ¿no? Pero aún así los que tienen su futuro asegurado tienen que levantarse a trabajar y a cuidarlo, ¿no? Entonces dije, sí, a mucha gente, a muchos alumnos les va a costar trabajo levantarse temprano.
O los maestros también, ¿no? A mí no me cuesta mucho trabajo levantarme temprano porque sí estoy acostumbrado a levantarme temprano, pero sí, a muchas personas les van a batallar que tengas clase a las 7 de la mañana. Y dice yo, bueno, si tienes eso, el maestro Octavio no hay problema, pues él te deja entrar a las 7:30, 7:40. El problema son los maestros que sí se ponen en papel y si llegas a las 7:05 ya no te dejan entrar, no, 7:10 y ya no te dejan entrar. O va a haber trabajos donde llegues tarde y te corran porque siempre llegas tarde, ¿no? Entonces sí va a tener sus complicaciones regresar. Muy bien. Hay una última fórmula para terminar y ver si puedo hacer una introducción a las funciones trigonométricas. Hay una fórmula, voy a borrar esta de la suma de funciones, que es exclusiva para raíces enésimas. Es decir, una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz cuarta, una raíz quinta. También esas raíces nosotros las resolvíamos con esto. Por ejemplo, dice que la derivada de la raíz enésima de u incluye las cuadradas. Esta es exclusiva para las raíces cuadradas, pero esta es para todas las raíces. Es la derivada del radicando entre n por u a la n-1 entre n. Eso dice la última fórmula que vamos a ver de cálculo de funciones algebraicas. Repito, esto es muy importante porque aquí puedo tener trigonométricas, exponenciales, logarítmicas. Entonces siempre vamos a regresar a estas. Por eso, si no aprendes estas, será muy difícil que las que sigan las puedas aprender. Aquí dice algebraicas porque ahorita estamos derivando el producto de dos algebraicas, pero no va a ser así siempre. O aquí es el cociente de dos algebraicas, pero pueden cambiar el tipo de función, pero la fórmula no, la fórmula va a ser la misma. Por ejemplo, se supone que esto ya lo sabemos interpretar. Si yo tuviera una función y igual a la raíz cúbica de x cuarta menos 1. Antes de esta fórmula, yo aplicaba esto. Lo elevo a la 1/3, aplico igual a n y termino. Pero aquí me dice, bueno, deriva radicando. Dije en un grupo, y por eso ya casi no pregunto. Dije en un grupo, a ver, ¿cuál es la derivada de x cuarta? Nadie. Pero dije, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo por acá? Si no sabes derivar ni la más simple, ¿no? Como que no tenía sentido, como que me sentí como que me estaban dando el avión. Y luego dije, que pongo los participantes y dije, a ver, Regina Esquivel, ¿cuál es la derivada de x cuarta? No voy a decir, no va por ver aquí un nombre. Nada. A ver, fulano, Reina Elena, ¿cuál es la derivada de x cuarta menos 1? Y nadie, yo no sé si era porque no sabían, o porque estaban dormidos, o porque les daba pena hablar. Pero dije, bueno, ¿qué ando yo enseñando otras cosas si esta no la sabes, no? Por eso ya casi no pregunto. Dice que la derivada de x cuarta menos 1 es 4x cúbica y la derivada de menos 1 pues es 0, ¿verdad? Entre n, que es el índice, por u, que es x cuarta menos 1, a la n menos 1, 3 menos 1, 2. Entre n, que es 3. Lo único que tengo que hacer es convertir este a un radical y ya sé que es una raíz cúbica 3 veces la raíz cúbica de ¿quién? De x cuarta menos 1 al 4. Y ahí estaría resuelto. En este caso, no pudimos simplificar 4/3, se queda así. Si pudiera simplificar estos dos coeficientes, lo hago, pero en este caso, pues no se puede. Aparte, yo tengo así como esperanza que si no es en quinto, mínimo en sexto semestre, sí nos veamos para. No le vaya a dar clase yo 4 semestres si no los conozco, ¿verdad? Y es difícil evaluar a quien no conoces. Es difícil evaluar cuando no los ves. Yo sé que muchos tienen la calificación que merecen, pero también sé que muchos no tienen la que merecen.
ya sea porque tienen más o porque tienen menos. Y esto, pues sí es difícil. Sigo pensando que la parte más difícil de la educación en línea es evaluar. ¿Cómo los evalúas, pues? ¿Cómo sé yo realmente de lo que están aprendiendo aquí? No lo sé, no tengo ni idea, ni idea. Sí, sé que muchos son constantes y que están aquí y se los agradezco mucho porque levantarse tan temprano para vivir una clase de cálculo que a lo mejor ni te gusta o ni le entiendes, pues sí tiene su mérito, ¿no? Pero realmente no sé en este año que hemos estado juntos de geometría y cálculo, si realmente hayan aprendido algo, si haya valido la pena, si usted diga, ¿sabes qué, profe? Es que en este año pues sí sé, desde la distancia entre dos puntos y la ecuación de la recta y la pendiente de una recta y la circunferencia y la parábola. Y luego repasamos álgebra y vimos las desigualdades, y vimos las funciones, las evaluamos, las clasificamos, los límites, evaluamos límites, haciendo como una autoevaluación, ¿no? Como fijarse de agosto del año pasado a ahora si realmente ha valido la pena o no. Eso no lo sé yo, solamente ustedes lo pueden saber. Uno último para terminar esta parte y regresarnos un poquito a segundo semestre. Repito, la condición de esa también es que se utiliza, o sea, es muy práctica utilizarla cuando está solita o máximo cuando se está multiplicando con una constante. Cuando ya es parte de un producto, de un cociente, no es tan práctica esta fórmula. De hecho, esta aparece en pocos libros y esta ni siquiera aparece en los libros. Yo la conozco porque un maestro un día me dijo, ¿conoces esa fórmula? O no. Yo siempre lo hacía por acá. Y ya me la enseñé y dije, está práctica. Pero que yo la haya visto en un libro, no. Por ejemplo, si yo tengo menos 4 veces la raíz quinta de 2x cuadrada menos 1. Voy a usar esta. Bueno, primero tendré que usar esta. Una constante por una función. Dice que es la constante, que es menos 4, por la derivada de la función. Y la función es una raíz quinta. Dice, derivan radicando entre n, que es 5, por u, que es 2x cuadrada menos 1, elevado a la n menos 1. 5 menos 1, 4, entre n, que es 5. Me quedaría y' sería 4 por 4, menos 16x, entre 5 veces la raíz quinta de quién, de 2x cuadrada menos 1. Y ahí estaría su derivada. En lo que me apuntaron, registrar su asistencia casi por obligación. Campos Rosales. Hoy es que 7. 7. Esquivel Villaseñor. Peña. Reina Elena, ¿cómo te apellidas? Por favor. No escucho, pero ya la encontré. Sánchez Cervantes, muy bien. Churape, Vargas, Churape. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
si habrá valido la pena o no este año en línea. Rosales, José Alvarado. Campos Mario. Mari Zamudio. Mari Zamudio es Zamudio Sandoval. ¿O quién es? No, soy Rangel Zamudio. Ángel Zamudio, ok. Gracias. Gracias. Sí, por nada. Zamudio. Gloria Chávez. Ok. No me gusta nada eso de pasar lista. Porque pasó lista 4 veces y hay muchos que ni una vez están aquí. Pero igual son cosas que me piden, vamos a hacerlo. Bien, quisiera decir que borrón y cuenta nueva, pero no borro estas, pero se van a seguir ocupando siempre. O sea, no es como otras materias donde, bueno, pues ya no le entendí, vamos a otro tema. Y a partir de aquí, pues sí le voy a entender porque no tiene nada que ver con esto. No puedo decir eso, porque aquí voy a tener un seno de 3x o una tangente de 4x, x cuadrada por el seno de 2x, o tangente de x entre el cosecante de 2x. O sea, lo voy a tener y voy a tener que aplicar esto, pues. Entonces no es borrón y cuenta nueva, es esto más lo que sigue ahorita. Muy bien, vamos a continuar. Yo también sé que el segundo semestre pues fue gran parte en línea y no sé si tuvieron clase o no tuvieron clase o si fueron puros trabajos. Eso no lo sé. Por eso normalmente nos regresamos un poquito para intentar que todos tengan la misma oportunidad de acceder a este conocimiento. El tema es derivada de funciones trigonométricas directas. Trigonométricas directas. Y en segundo semestre la materia se llamaba geometría y trigonometría. Yo ya tengo de mucho tiempo que no doy clases en segundo semestre ni en primero, pero mucho tiempo. Pero sé que se tiene que ver y sobre todo sé qué es lo que se ocupa acá en cálculo, ¿no? Y entonces vamos a empezar. ¿Alguien se acuerda a qué se refiere eso de la trigonometría? O cuando hablan de trigonometría, ¿qué se le viene a la mente o sobre qué tratará? La trigonometría tiene que ver con la medición de los triángulos, ¿no? Al polígono más pequeño que se puede formar es de 3 lados y se llama un triángulo. Y un triángulo, pues tiene 3 ángulos, pero también tiene 3 lados con letras minúsculas opuestos a los ángulos. Aquí tengo un ángulo B, aquí tengo un ángulo A y aquí tengo un ángulo C. Los ángulos de 90 grados se representan con un pequeño cuadrado en el vértice. Estoy dibujando un triángulo que tiene un ángulo recto. Al polígono de 3 lados se le llama triángulo y al polígono de 5 lados se le llama pentágono. Y al de 4 lados, ¿cómo se le llama el polígono de 4 lados? Cuadrado. ¿Alguien sabe cómo se llama el polígono de 4 lados? Cuadrado. Cuadrado. La respuesta es medias. El cuadrado es uno de los muchos polígonos de 4 lados. El cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio, el trapezoide son polígonos de 4 lados. A todos ellos se les llama ¿cómo? Tienen un nombre como general. ¿Cuadrilátero? Cuadriláteros, muy bien, Dai.
Yareli, perdón, Yareli. Esquivel Villaseñor, sí. Sí, esa pregunta es muy simple, pero mucha gente se confunde. Un triángulo se puede medir o se puede clasificar, perdón, de acuerdo a sus lados o de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus lados, ya sabemos, si tiene 3 lados iguales es equilátero, si tiene 2 iguales es isósceles y si no tiene ninguno igual es escaleno. Pero cuando lo quieres clasificar dependiendo sus ángulos, se van a clasificar en si tienen un ángulo de 90 grados o no tienen un ángulo de 90 grados. Al ángulo de 90 grados se le llama un ángulo recto. Es decir, si un triángulo tiene un ángulo recto, se le llama un triángulo rectángulo. Si no tiene un ángulo recto, se le llama un triángulo oblicuángulo. ¿Puede un triángulo tener más de un ángulo recto? ¿Puede un triángulo tener 2 ángulos como este? ¿O no? Yo creo que no, sí. Pues yo creo que tienes razón. La respuesta es no. ¿Por qué? Si yo tengo un ángulo recto aquí y tengo un recto acá, ¿cómo forma un triángulo, verdad? La respuesta sería, profesor, a mí desde la secundaria me enseñaron que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo es igual ¿a cuánto es igual? La suma de los ángulos interiores en un triángulo, en cualquier triángulo. Siempre es 180 igual grados. a 180 grados. Entonces, en 2 ángulos rectos tendría 180 grados. Entonces, no puedo tener un triángulo que contenga 2 ángulos rectos. ¿Vale? Bien. El triángulo rectángulo es tan especial. Yo no sé si haya otro. Puede ser que sí, porque yo no lo sé todo. Cuyos lados tienen nombres especiales. Los lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Ese es un triángulo rectángulo. Y ya Pitágoras dijo, hace mucho tiempo, que el cuadrado construido sobre la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados construidos en los catetos. El famoso triángulo, el famoso teorema de Pitágoras. Sí, que si yo tengo un triángulo rectángulo, por ejemplo aquí, que el área de este cuadrado más el área de este cuadrado es igual al área del cuadrado construido por sobre la hipotenusa. A eso se refiere pues el teorema de Pitágoras. Ahora, un teorema, si alguien se acuerda de geometría, es una proposición que para ser aceptada por verdadera pues tiene que demostrarse. No vamos a demostrar el teorema ahorita porque no, se supone que eso fue en el segundo semestre. Pero cuando yo hablo de teorema, hablo de una proposición que para ser aceptada como verdadera se tiene que demostrar. A diferencia de un postulado que se acepta sin demostración. Por ejemplo, por un punto pueden pasar infinidad de rectas. Se acepta sin demostración, es como un postulado. Por 2 puntos puedo trazar una y solamente una recta. Son postulados. El quinto postulado de Euclides, por un punto exterior de una recta, se puede trazar una y solamente una paralela a dicha recta. Bien, un poquito de geometría plana, pues, para recordar el segundo semestre. Muy bien. Ahora bien, las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo reciben el nombre de funciones trigonométricas. Por eso decía el maestro que había función seno, coseno, tangente y todo eso. Díganme en este triángulo, váyanle por aquí, en este triángulo de coordenadas ABC, perdón, de vértices ABC, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Porque yo sé que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y que el coseno es el adyacente entre la hipotenusa y cosas así que definieron en el segundo semestre. La pregunta sería, en este triángulo que yo dibujé aquí, ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? ¿Alguien sabe? Dependiendo del ángulo, ¿no? Perfecto, esa es la respuesta. Muy bien. ¿Quién contestó, Marlene? Sí. Muy bien, Marlene, muy bien. No es común que en los grupos te contesten eso.
Normalmente el B o el A, y la respuesta es, bueno, dime con respecto a qué ángulo. Si tú me dices, por ejemplo, el seno del ángulo A, el cateto opuesto es A sobre la hipotenusa que es C. El coseno del ángulo A es el cateto adyacente entre la hipotenusa que es la C. La tangente del ángulo A es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esas son las tres funciones trigonométricas básicas, porque las otras tres son recíprocas. ¿A qué se refiere? Que la cotangente del ángulo A es la recíproca de la tangente. Aquí la cotangente es el adyacente entre el opuesto. Quiere decir que esta función trigonométrica con esta son recíprocas. O sea que si ahí me dicen, a ver, ¿cuál es la tangente de 60 grados con la calculadora? Pues tú le pones tan 60 y ya. Pero a ver, dime la cotangente de 60. Y te das cuenta pues, que la calculadora no tiene esta tecla. ¿Qué haces? Calcula la tangente de 60 y tienes por ahí en la parte superior una tecla que es x a la menos 1, que calcula el recíproco. Pues. Y así ya puedo calcular la cotangente de 60 grados. Luego vieron que la secante de un ángulo es igual a la relación que existe entre la hipotenusa, que es C, entre el cateto adyacente, que es B. Y evidentemente aquí puedo comprobar que es recíproca con la función coseno. Así que aquí me piden la secante de 60 grados, calculo el coseno de 60, su recíproco, y ya tendría este. Y por último tenemos la cosecante de un ángulo, que es la relación que existe entre el cateto opuesto, perdón, entre la hipotenusa y el cateto opuesto, que es la A. Y ya veríamos que son recíprocas. Por eso yo recuerdo que yo tuve un maestro de trigonometría también bueno, y decía, no se compliquen, hombre, aprendan esas tres. Y las otras tres son recíprocas. Y ya como que se las aprende uno y ya. Hay personas que nunca se las aprenden, ¿no? Pero una función trigonométrica en realidad es la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Y esas relaciones, al ir cambiando el ángulo, esas divisiones van generando una gráfica. Yo no sé si alguna vez en trigonometría vieron las gráficas de las funciones trigonométricas. Porque así como las funciones algebraicas tienen su gráfica, también las funciones trigonométricas tienen su gráfica. Por ejemplo, la función seno. Grados, pi es 180 grados, 3 pi sobre 2 son 270 y 2 pi son los 360 grados. Si se fijan, el rango de la función seno va desde 1 hasta menos 1, de aquí hasta aquí. Y aquí puedo ver claramente que la función seno es positiva en el primer cuadrante, que es de 0 a 90 grados, y positiva también de 90 a 180, pero de 180 a 270 ya la función seno es negativa, igual que de 270 a 360. Pero ¿qué pasa si en vez de seno de x tuviera 2 seno de x? Pues además se multiplica, bueno, aquí se puso a 3, se multiplica por 3, o por 4, o por 5, y va cambiando, miren. Pero ¿qué pasa si en vez de tener seno de x tengo seno de 2x? O de 3x o de 4x. Entonces va cambiando. Esa figura se va formando de hacer las divisiones, pues, del cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora, cuando yo derive una función seno, lo que yo encuentre va a ser lo mismo, va a ser una fórmula general que me permita a mí calcular el valor de la pendiente de una recta tangente a esta función en cualquiera de sus puntos. Por ejemplo, yo pongo un punto sobre la función, sería esta, luego quiero una tangente
a este punto en esta función que es una función trigonométrica. Entonces, cuando yo derive la función seno, que les voy a dar una fórmula para derivarla, voy a encontrar esa fórmula que me permite a mí calcular el valor de la pendiente de esta recta que va aquí en la función, miren, aquí va. El software pues ya te da inclusive hasta la ecuación, miren, y igual a menos 1.5 de x más 4.38. Eso vamos a saber obtenerlo nosotros manualmente también. Entonces, esta es la función seno, miren, así se comporta. Algo similar pasa con la función coseno. Ah, ya se va a acabar la clase. Y a recordarlas y mínimo tuvieran una idea aproximada de cómo se comportan, aunque las vamos a estar graficando pues aquí en la computadora. Ya mañana les diré cómo se deriva la función, o sea, cada una de estas funciones. Repito, es muy importante la práctica de las anteriores para poder resolver esto. ¿Algún comentario final? ¿Todo bien? Nos vemos entonces mañana. Que tengan un buen día. Cuídense y esperemos de noticias a ver qué dicen de la escuela. Gracias, igualmente. Dale. Bien. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos.